no recuerdas? Perfecto. Si está en la parte izquierda, ¿cómo se llama? ¿En el triángulo izquierdo? Rama izquierda. Y luego las fibritas chiquititas que ves acá son las fibras de, ¿ya ves? Entonces por eso tienes que aprender justamente el morfóteles para entender un poquito más de Chagas. Entonces ya estamos viendo justamente cómo se da todo este proceso de despolarización cardíaca. ¿Cuál es el problema en la enfermedad de Chagas? Ya, disculpen que me mande acá, pero ya que me están preguntando, vamos a hablar de esto. El Chagas, lo que ocurre es que cuando tú tienes los amastigotes, ¿no? Estos amastigotes se van a anidar en el corazón. ¿En dónde? En cualquier estructura. Entonces tú puedes tener un nido de mastigotes acá, ¡bah!, en el nodo sinusal. ¿Qué va a pasar si el nido, qué va a pasar con la integridad del nodo sinusal si tienes un nido de mastigotes ahí? Entonces, ¿de qué se encarga el nodo sinusal? De justamente iniciar el impulso eléctrico. Todas las demás células cardíacas pueden generar su propio impulso eléctrico, pero lo hacen de manera más lenta. Entonces, si tú tienes un nodo sinusal no funcional, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si tú tienes un nido de mastigotes en el nodo sinusal? ¿En qué se traduciría el paciente? ¿Qué tendría? Una arritmia. Su pulso, su frecuencia cardíaca estaría más arriba o más abajo. Más abajo, tendría bradicardia, por ejemplo, ¿no? Digo, luego, imagínate, el nido de mastigotes, ¿cómo estás? Se da acá, en el nodo auriculoventricular. ¿Qué pasaría? Un bloqueo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque justamente sí se formaría el impulso eléctrico acá, pero no pasa al ventrículo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para entender Chagas? Coges ese libro que creo que sí lo conoces, ¿no? El Gaito se llama. Entonces, chapas el Gaito, te lees al toque, o si eres flojo, miras un video, ¿no? De cómo funciona esto, y lo único que tú tienes que pensar en Chagas es que el nido de mastigotes se va a anidar en cualquiera de estas estructuras de conducción. Es por eso que los pacientes con Chagas les dan esas cardiopatías llamadas, que tú ya estás entendiendo cómo funcionan, ¿no? Y se mueren de arritmias, o el peor de los casos, mueren súbitamente de un paro cardíaco a consecuencia de la arritmia que se generó en donde sea que se haya anidado. Y eso, por ejemplo, es la cardiopatía chagásica. Y si lo extrapolamos al segundo tejido más importante afectado es el sistema digestivo. Sistema digestivo, pero ¿cuál? ¿Dónde? El estómago. Intestino. Intestino, ¿cuál? Colon. Esófago, cuarto lugar, cerebro. Entonces ya exactamente lo mismo. Cuando vas al colon, justamente va al plexo mientérico y en la colon. ¿Qué pasa justamente en el esófago? También se va justamente a las neuronas que liberaban... Ay, hace tiempo que no enseño más fotos. Pero justamente las que inervan la parte de motilidad del esófago. Y por eso es que tienes megaesófago. ¿Me entienden? Entonces el compromiso generalmente se da en células excitables, ya sean miocardiocitos, miocitos, células de conducción, neuronas, etc. Entonces ya sabes qué significa cardiopatía chagásica y por qué se da. ¿Ha quedado claro? Sí, fácil, ¿no? Entonces... ¿Se pueden dar las indicaciones para el examen parcial? Claro que sí. Bueno, chicos, la próxima semana son los exámenes teóricos y prácticos. Para el examen teórico va a ser tal cual como ha sido su evaluación continua 1, ¿sí? Solamente que en vez de 3 preguntas de opción múltiple van a ser 6, y en vez de 7 casos clínicos van a ser 14, y van a tener el doble tiempo. No hay problema. En el caso del examen práctico, yo ya me reuní con todos los docentes. Vamos a tomar preguntas de láminas, ¿sí? Pero solamente 3 de 10. ¿Qué van a hacer las otras 7? Lo que tú creas importante. Checa tus informes, que por cierto, yo se los voy a devolver el lunes, chicos, porque como les decía, Jade, si ustedes ven en su sistema, está programada la doctora aquí. Lamentablemente por temas de salud no pudo venir, entonces yo tuve que reemplazar a mi reemplazo. Entonces yo no sabía que iba a dictar la clase y por eso no traje los informes. Entonces yo se los voy a volver el lunes para que ustedes puedan repasar. Ustedes, si quieren saber cómo se va a evaluar el examen práctico,
vean su ficha de actividades evaluadas, ahí les voy a decir, y con sentido común. ¿Qué es lo que les he dicho en la clase pasada? Van a ver lo que voy a hacer énfasis en esta clase, entonces ya ustedes van a ver qué se les va a preguntar. Lo que tú creas que es importante, o sea, tú vas a decir, Diego quiere que yo cuando pase el curso de parásito sepa esto para la vida de médico. Eso que tú, según tu criterio, crees que es importante, seguramente para mí también lo es. Y eso es lo que te voy a preguntar. ¿Ya? Y tranquilos que las preguntas van a estar justamente orientadas a que se puedan desarrollar en el tiempo prudente, ¿no? Que el examen va a durar media hora. Bueno, 3 preguntas de la mina no está bien. El día de hoy tenemos que, chicos, vamos a tratar de acabar esta parte práctica un poco antes de las 4. Vamos a tener de 4 a 4 y media para hacer justamente el informe, y de 4 y media a 5 hacemos el caso clínico. Ya vamos a utilizar la plataforma Gideon. Publiqué un anuncio y justamente le subí el video del tutorial de Gideon, y también ahí, si ustedes chequeaban, había más cosas. ¿Qué es esta plataforma de Gideon? Es una plataforma a la cual ustedes van a tener acceso aún cuando acaben la carrera, que los va a ayudar muchísimo a justamente diagnosticar enfermedades infecciosas, ¿no? Ustedes van a poner, por ejemplo, tal manifestación, tal manifestación, tal manifestación, y te va justamente a dar un posible diagnóstico. También te permite comparar medicamentos, antibióticos. Te permite comparar entre una enfermedad infecciosa y otra, y qué puedes esperar en una y qué esperas en la otra. ¿Ya? Por eso es que estamos entrenándolos en micro y en parásito con esta plataforma Gideon. ¿Ok? Entonces, ya saben qué parásito vamos a ver el día de hoy. ¿No está en el Canvas? Ah, sí, dice dispensa. No, pero No, ese de teoría. está no está o sea, sí está, pero está incompleta porque no están las otras. A ver, Solo está el de teoría. Jade, por favor, ¿tienes USB? ¿Alguien tiene USB o ya no manejan USB? Para que ahorita yo descargo todas las... No, pero cuando estén haciendo el informe te pido tu USB. Puedes descargar todas las diapos de la semana 2 hasta la semana 7 de práctica que tiene lo que he añadido, para que también puedan repasar, ¿sí? Muy bien. El Chagas ha sido durante mucho tiempo una enfermedad olvidada, que se pensaba que afectaba a los pobres, silenciada incluso por los propios gobiernos. Actualmente hay entre 8 a 10 millones de personas infectadas. Ha pasado de ser un problema limitado a América Latina a ser una enfermedad que vemos en Estados Unidos, Europa e incluso en Australia y Japón. El Chagas es una enfermedad causada por un parásito que se transmite a las personas a través de la picadura de un insecto, la vinchuca. Una mamá que tiene la infección tiene un riesgo de transmitírsela a su bebé. El donador de sangre con Chagas podría transmitirla a un receptor no enfermo. La mayoría de las personas afectadas pasa toda su vida sin que la enfermedad se manifieste. En los casos en que sí se manifiesta, suele hacerlo en forma de complicaciones digestivas o de problemas cardíacos. Para diagnosticarla basta con extraer una simple muestra de sangre. En la actualidad disponemos de 2 medicamentos y estamos investigando para encontrar nuevas herramientas para controlar la enfermedad. Afortunadamente, el Chagas sí se puede tratar. Entonces, vamos a hablar ahora, chicos, del Trypanosoma cruzi, que es justamente el causante de la enfermedad de Chagas. Existen 2 tipos. Profesor, no está la PPT de práctica en la
No está, no se preocupen, entonces en este instante se la paso, ¿ya? Mientras ustedes van haciendo el informe, se los paso, pero ahorita, como les digo, pueden filmar como ustedes quieran, ¿sí? Ahora, en el caso del tripomastigote, chicos, es importante, bueno, en el Trypanosoma cruzi es importante que ustedes reconozcan dos formas de vida muy importantes. El tripomastigote, que es aquella forma en la cual el parásito va a viajar por el torrente sanguíneo, ya sea justamente el tripomastigote sanguíneo, que es el hospedero vertebrado, o sea, nosotros, y el metacíclico, que es justamente el hospedero intermediario. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad metaxénica. ¿Qué significa enfermedad metaxénica? ¿Se tiene? Un vector. En este caso, ¿cómo se llama el vector? Muy chiquito, muy chiquito. El triatomino, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo que nosotros recordemos que existen dos formas de tripomastigote, una en el vector y otra justamente en nosotros. ¿Cuál es entonces la forma infectante de la enfermedad de Chagas? Del tripanosoma. Es a través de las heces. Es tripomastigote mesociclo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, chicos, justamente acá tenemos una membrana ondulante que es muy característica del tripomastigote. Tenemos su núcleo y su kinetoplasma. Esas son las características morfológicas más importantes que ustedes tienen que recordar de este tripanosoma y este tripomastigote. En cambio, cuando nosotros tenemos este tripomastigote, como les decía, no es tan importante porque en nosotros no se lleva a cabo, no lo encontramos en nosotros, sino en el vector. El que nos importa bastante a nosotros, vamos a pasarles un ratito, quiero pasar esto, es justamente el amastigote. Ya, justamente el amastigote, como ustedes pueden ver, es un germen intracelular, está dentro de los macrófagos, ¿no? Y luego también tiene la capacidad de invadir justamente tejidos, como estamos viendo acá el tejido cardíaco, ¿no? Este amastigote es súper chiquitito y vamos a encontrar las mismas estructuras que el tripomastigote, tanto el núcleo como el kinetoplasma, pero ya no vamos a encontrar la membrana ondulante, ¿sí? Ya con esa explicación que les di, ya creo que queda más claro, ¿no?, cuál es la función del amastigote. Entonces, cuando nosotros pensemos en la enfermedad de Chagas, tenemos que considerar tres formas de vida bastante importantes para la práctica clínica. El amastigote, que es quien va a encargarse de la enfermedad de Chagas crónico; el tripomastigote sanguíneo, que es el tripomastigote que va a estar viajando por nuestra sangre; y el tripomastigote metacíclico, que es precisamente el que nos va a infectar cuando nos muerde, nos pica, mejor dicho, el triatomino, ¿no? Entonces vamos a ver el ciclo de vida. El ciclo de vida del Trypanosoma cruzi en el hombre. La contaminación del huésped vertebrado ocurre cuando un triatomino infectado defeca sobre la piel luego de alimentarse de sangre. En las heces del insecto se encuentran las formas infectivas del Trypanosoma cruzi, que se denominan tripomastigotes metacíclicos. Estas formas presentan gran movilidad y pueden penetrar en el organismo por escoriaciones o lesiones en la piel o por las mucosas y llegar a la corriente sanguínea. El tripanosoma puede infectar diferentes tipos celulares como macrófagos, células musculares, células epiteliales o neuronas. En este ejemplo vemos un tripomastigote adherido a la membrana de un macrófago, iniciando el proceso de internalización vía fagocitosis. En esta zona ocurre el reclutamiento de lisosomas que se funden a la vacuola parasitófora en formación. La forma tripomastigote dentro de la vacuola se transforma en la forma mastigote. Esta forma lisa la membrana de la vacuola y en el citoplasma de la célula se multiplica por divisiones binarias sucesivas.
formas a mastigotes pueden ocupar todo el citoplasma de la célula hospedadora. Luego, las formas a mastigotes inician su diferenciación a tripomastigotes que muestran un movimiento constante e intenso. Los tripomastigotes son liberados al espacio extracelular cuando la membrana celular se rompe. Los parásitos liberados infectarán nuevas células. Y está. Entonces El es ciclo. importante, chicos, y a ver, vamos a continuar. El ciclo Entonces, el ciclo de vida es bastante interesante, como ustedes ya han visto. El parásito, ¿cuál es la finalidad de que el parásito antes de comer haga caca? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Qué? Para que, o sea, él simplemente está comiéndote la sangre porque le da la gana de hacerte daño. ¿Ah? Imagínate que es tan cerdo este vector que la única finalidad con la que hace caca antes de chupar la sangre es para liberar espacio. Se dice como que no tengo espacio, entonces voy a liberar un poquito porque este es justamente su intestino. ¡Fa! Sale las heces y ya ahora sí tiene más espacio para chupar la sangre. Entonces de esa manera es que se consume la sangre y están en sus heces justamente los tripomastigotes metacíclicos. Esto obviamente va a generar una reacción inflamatoria en la zona de picadura que te va a picar. Entonces tú agarras a rascarte, jalas por efecto mecánico esas heces del parásito sobre el lugar donde te picó. Y de esa manera tú mismo al rascarte estás introduciendo el parásito en tu torrente sanguíneo. Entonces eso es muy importante, chicos, que se acuerden. A diferencia de los parásitos, ya vieron Plasmodium, ¿no es cierto? Ustedes vieron cómo el Anopheles justamente el esporozoito ingresa porque está en las glándulas salivales del vector. En este caso no. En este caso están en las heces y tú eres quien al momento de rascarte ingresa el parásito. Luego, una vez que ingresa a la sangre, ¿no? Va a formarse nidos de amastigotes en diferentes tipos celulares. Como les dije, ¿no es cierto? Macrófagos, que es de repente un mecanismo bastante importante al inicio. También va a poder afectar células musculares y especialmente musculares cardíacas. Y también células neuronales y epiteliales, como muy bien decían en el video, ¿no es cierto? Luego, lo que va a ocurrir es que este amastigote va a volver a dar el nuevo tripomastigotes, pero en este caso no van a ser metacíclicos, sino van a ser sanguíneos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando estos tripomastigotes sanguíneos están justamente nadando por la sangre, viene otro triatomino, te pica, y esta vez él está ingiriendo tripomastigotes sanguíneos. Entonces, la forma infectante para el vector es el tripomastigote sanguíneo. La forma infectante para ti es el tripomastigote metacíclico. Luego se va a dar justamente la reproducción en el vector, se va a formar el tripomastigote metacíclico y empieza todo otra vez. Entonces, en este caso, chicos, ¿cuál es la finalidad de nosotros? ¿Por qué creen? Todo el rato les voy a hacer esa pregunta. ¿Por qué creen? ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es su idea? ¿Por qué creen que es importante en la enfermedad de Chagas aprendernos el ciclo de vida del parásito? ¿Qué vamos a poder lograr al aprendernos este ciclo de vida? Que es muy sencillo en realidad. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Controlando al vector. Todas las enfermedades metaxénicas tienen esa finalidad. Tú agarras, matas al parásito, matas al vector, muerto el parásito, muerto el Chagas. Entonces, justamente el control de vectores en estas enfermedades es muy, muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces no se olviden, el ciclo biológico es importante, aparte de que sepas qué células infectan, cómo podemos controlar. ¿Qué creen? Entonces, ¿esta pregunta puede venir al examen? Sí. ¿Ya ves? Y este ciclo de vida, no quiero que lo grafiques así de bonito, simplemente que lo expliques. ¿Se puede hacer en 3 minutos? Sobrado, ¿no es cierto? Ya ves. Entonces ya más o menos sabes por dónde va una pregunta del parcial. Ahora, en las manifestaciones clínicas, este es justamente
un artículo del New England Journal, si es que ustedes gustan leerlo. Es un poquito denso, te habla de la patogenia y todo lo demás. Me encantaría poder hablar de ella, pero lamentablemente el tiempo no nos da. Si gustan ustedes se los puedo pasar, no hay ningún problema, lo cuelgo para que quien libremente lo quiera leer lo haga. Pero lo que ocurre es que justamente, chicos, después de 1 o 2 semanas de que ocurre esa picadura del triatomino, ¿no? va a darse esta fase aguda. Justamente aquí vamos a tener formas de diagnosticarlo, diferentes a la forma crónica. Vamos a tener precisamente el smear, es como, ¿cómo se llama? ¿Esta acción? Frotis, ahí está. Frotis, justamente vamos a sacar una muestra de sangre, que es la gota gruesa. Lo único que vamos a hacer es, vamos a ponerlo sobre una lámina portaobjetos, lo extendemos, ponemos el microscopio y vamos a poder observar, obviamente sin coloración, pero vas a poder observar los trigonostigotes, ¿no? Luego también vamos a poder hacer cultivo, que es muy sensible, y obviamente si es que tienes plata, PCR. Pero ¿cuál es justamente la disyuntiva, el problema con estas enfermedades parasitarias, y que lo dijeron en el video? Que todas las enfermedades parasitarias suelen tener prevalencia en los países en vías de desarrollo. Entonces es bien difícil que te vayan a hacer un PCR por un supuesto Chagas agudo, ¿no? Luego viene a la fase crónica. ¿Cuántos años tardaremos en llegar a la fase crónica? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llegaremos en la fase crónica? Años. ¿Cuántos? 10, máximo 10. Es totalmente depende, pero me gusta justamente, Gonzalito, que tú lo tengas claro. Pueden ser 20, 30 años. Tú te puedes haber contagiado. Este vector te puede haber picado el 2024 y tú de acá el 2054 te estás muriendo con un infarto, perdón, con una asistolia por Chagas. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema de Chagas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Cardiomiopatía, megacolo, megaesófago y stroke, precisamente un accidente cerebrovascular, porque también puede invadir el cerebro. En el caso de la fase crónica, nosotros vamos a ver que esa justamente frotis es negativo, y eso es precisamente lo que quiero que ustedes entiendan, que cuando pensamos en diagnóstico, ya más o menos van viendo, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico tenemos que tener clarísimo de la fase de la enfermedad que estamos pasando. No vamos a hacer un frotis en una fase aguda. No vamos a hacer una biopsia de corazón no vamos a hacer un frotis en una fase crónica. No vamos a hacer una biopsia cardíaca en una fase aguda. Por eso es que tenemos que entender muy bien cómo funciona toda esta parte de Chagas, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacer el diagnóstico en la fase crónica es un diagnóstico serológico. Presencia de anticuerpos, o sea, ELISA o inmunofluorescencia, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de diagnóstico, me interesa muchísimo que ustedes digan, ¿de qué depende el diagnóstico? Si es agudo o crónico. Si es agudo, tengo estas herramientas, si es crónico, tengo las otras. ¿Qué creen ustedes, chicos? Un paciente que sospechamos que tiene Chagas cardíaco, ¿le vamos a hacer una biopsia de corazón? ¿Qué vamos a hacer? Sentido común, ¿no es cierto? Solamente vas a hacer una biopsia, por ejemplo, esa imagen que ustedes han visto del miocardio con los nidos de mastigotes, es un paciente que ya se murió. Porque en la vida vas a hacerle eso a un paciente que está con Chagas crónico. Acá quiero también, no les voy a preguntar esto en el examen, chicos, lo que a ustedes me importa es que Parásito es un curso muy importante. Es un curso que necesito que sea fácil, para que ustedes lo recuerden. Y recuerden que con esfuerzo el doctor Diego y el equipo de parasitología les ha hecho estas diapositivas que te apuesto que te van a servir después. Este justamente es el algoritmo para que tú confirmes el diagnóstico de Chagas. Por ejemplo, nosotros ¿cuándo vamos a sospechar de un paciente que tiene Chagas? Cuando tenemos en evaluación clínica signos y síntomas compatibles con Chagas. Luego, ¿qué dice acá? Tu mejor amigo. SG, ¿qué significa SG? Un EKG, un electrocardiograma. Tienes que justamente evaluar un electrocardiograma compatible con Chagas. ¿Qué podríamos encontrar en un electrocardiograma en un paciente con Chagas? ¿Qué tipo de ritmo? Bradicardia. Bradicardia, entonces sus ondas P. ST elevado, ¿en dónde lo ves? Cuando hay alteraciones de la repolarización ventricular a consecuencia de un evento isquémico, llámese de otra manera, infarto. No creo que haya un infarto. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo auriculoventricular, porque así aquí justamente en el nodo auriculoventricular se formó el nido de mastigotes, ¿qué espero encontrar en el EKG? Te lo preguntan en el examen. ¿Qué dices? ¿Ah? Te pongo un EKG y tú dime, ¿dónde está el mastigote? Según el EKG.
Simplemente, chicos, a ver, tratemos de recordar, porque acuérdense que necesito que vinculen, porque no es que todos los pacientes van a llegar, hola, yo soy un paciente que vas a atender usando tus conocimientos de Morfo 3 y parásito. No, así no es la cosa. Entonces, tratemos de recordar, hurguen en sus cerebros. Si tenemos un bloqueo auriculoventricular, ¿cómo se ve en el EKG? ¿Se acuerdan? Si no, podemos sacarlo por producción. ¿Ah? Tenemos la onda P. La onda P hace referencia a ¿qué? A la despolarización auricular. Luego tenemos justamente el segmento PR y luego viene ¿qué? El segmento El complejo QRS, que hace referencia a la despolarización ventricular, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos la onda P y por otro lado tenemos el complejo QRS. Ese segmento PR, ¿no? O el intervalo PR, ¿cuánto dura? ¿Cuántos segundos? De 0.12 a 0.2. Si nosotros tenemos un bloqueo auriculoventricular, la distancia entre la onda P y el complejo QRS será mayor. Ahí está. Pregunta de examen, te lo puedo poner un EKG, justamente para que tú traigas tu reglita con tu papel milimetrado y te pongas. No, mentira. Entonces, lo que quiero que ustedes recuerden es que necesito que ustedes recuerden cosas de Morfo, chicos. Por eso es que a mí me encantaría que el prerequisito para parásito también sea Morfo 3, porque para entender Chagas necesito que ustedes recuerden cardio. Entonces, tenemos manifestaciones clínicas cardiológicas. Un EKG compatible con algún lugar donde se puede meter el mastigota del corazón. Y también un ecocardio, para ver justamente si tienen dilatación. Al final de cuentas, lo que me importa, chicos, es que ustedes vean que en este flujograma te va a decir cómo tú puedes evaluar a un paciente con Chagas, ya sea en esófago, cerebral, cardiológico, que es el más importante, y en el colon, ¿ya? Y por último, el tratamiento. Entonces, el tratamiento se basa en dos fármacos muy importantes, el benznidazol y nifurtimox. Entonces, lo que quiero que tú veas es que el tratamiento dura 2 meses, bastante largo. ¿Lo vas a dar tú? No, lo va a hacer el infectólogo. Lo único que quiero que te acuerdes de esta vez, en este caso, para la vida, es que el tratamiento no lo vas a dar tú. Sepas que consiste en 2 medicamentos, que es un tratamiento largo, y para el informe necesito que ustedes vean el mecanismo de acción. Nada más. Como se dan cuenta, no es de nada del otro mundo. ¿Sí? Y eso es, chicos, lo que nosotros tenemos que saber de enfermedad de Chagas. Y algo muy importante es que cuando nosotros hablamos de los efectos adversos de estos medicamentos, vamos a ver que no son tan frecuentes y si es que los hay, no son tan severos. Vamos a ver que el 50% de pacientes que toman nifurtimox pueden tener disminución del apetito o baja de peso. Por eso es muy importante que lleven un control seriado, ¿no? Pero también existen manifestaciones clínicas un poquito más pesadas como polineuropatías, ya sean como síntomas de focalización o en el caso del benznidazol una dermatitis alérgica, ¿ya? Pero eso sea problema del infectólogo. Yo solamente, como les digo, estoy dejando estas diapositivas porque quiero que tú las guárdalas, vas a ver que te van a servir. Cuando llegues a cardio, vas a volver a cardio de medicina interna, vas a volver a hablar de Chagas. Entonces tú simplemente coges el PPT porque yo sé que te va a dar flojera sacar el becerril. Simplemente sacas las diapos de Diego, pum, chequeas un toquecito y ya sabes cómo respondes chévere en cardio. En el caso de los vectores, chicos, existen 3 tipos de vectores importantes en nuestro país. El Rhodnius prolixus, el Pastrongylus herreri y el más importante, el Triatoma infestans. ¿Ya? Simplemente es en orden de importancia. El más importante que tú te tienes que acordar de todas maneras es el Triatomino, el Triatoma infestans. ¿Ya? Son chiquititos y si quieres ponerte exquisito, ¿cómo los diferencias? Aparte del color, justamente por dónde están insertadas sus antenas. Te voy a preguntar si quiero molestar, sí, si no, no te lo pregunto. Por si acaso, estudia. Es muy fácil, ¿ya? Listo, chicos, entonces con esto acabamos. Voy a estar subiendo los... pásame tu escritorio. O mejor, tenemos tiempo, miren chicos, son las 3:50, vamos a tener hasta las... Vamos a darles hasta las 3:25 para que acaben el informe. Pero esta vez necesito que por favor cuando yo digo faltan 2 minutos y les digo entréguenlo, lo entreguen a tiempo. ¿Ok?
los dibujos, ¿cuáles vamos a hacer? Ya, necesito que ustedes hagan dos, que hagan el amastigote, el nido de mastigotes. Lo único que quiero que tú pongas es, haz un zoom, dibuja el nido de mastigotes dentro de justamente una célula cardíaca, que ustedes van a ver que eso es lo que más me importa, que veas justamente los amastigotes así. Y me haces un zoom y vas a dibujar una pelotita con una estructura así y otra acá, tú las señalas. Solamente son dos, el clinoplasto y el núcleo. Ya me dices cuál es cuál. Y en el caso de el otro dibujo sería el tripomastigote. Membrana anular y también núcleo, clinoplasto y está. Nada más. Y el tipo. Con eso lo tenemos. Ya, Entonces, ya saben, chicos. ¿Ah? profe, entonces en Fíjate. puedo querer Enfermedad aguda, crónica. Acuérdense que 3 semanas ya está como que saliendo el periodo agudo teniendo la cronicidad. ¿Sí? Después se diagnosticó de bronconeumonía. Chicos, ¿saben qué es bronconeumonía? ¿Neumonía qué es, chicos? Neumonía significa inflamación del parénquima pulmonar, ¿ya? Que es justamente el proceso inflamatorio a nivel de los alveolos. Y bronconeumonía es que además de los alveolos también están comprendidas las vías aéreas. Perfecto. Se hospitalizó y se inició tratamiento con antibióticos. ¿Qué antibiótico, por ejemplo, se les ocurre que podría darse para una neumonía? No es pregunta de examen, solamente quiero saber si lo saben. Normalmente los antibióticos, chicos, se dan para bacterias gram positivas porque son las que mayormente generan las infecciones respiratorias. Y broncodilatadores sí saben. Salbutamol es un ¿qué? Beta 2. Ay, de lo matas. Porque hay efectos contrarios, ¿ah? Perdón, beta 2 agonista, ¿no es cierto? Con mejoría parcial, por lo que se dio de alta. ¿Ya? Aquí no sé por qué, bueno, mejoría parcial debe ser una mejoría para que le den de alta, pero bueno. Regresó 2 días después con mayor dificultad respiratoria y edema de miembros inferiores. ¿Qué significa edema de miembros inferiores? ¿Qué es edema? ¿Dónde? Tenemos compartimentos, tenemos 3 compartimentos: plasma, intracelular y extracelular. Perdón, intra y extracelular. Y el extracelular se divide en plasma y ¿cómo se llama el espacio entre célula y célula? ¿Dónde se acumula el agua? En ese espacio intersticial, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un paciente que está acumulando líquidos en el espacio intersticial y que en este caso está en miembros inferiores. En esta ocasión se diagnosticó de miocarditis. ¿Qué es miocarditis? Infección al Inflamación. Acuérdense que no necesariamente es una infección, sino puede ser un proceso inflamatorio a nivel cardíaco. Y después dice miocarditis infecciosa y neumonía viral. O sea, están viendo si es que el paciente tiene una miocarditis infecciosa versus una neumonía viral. Al examen físico se constató una hepatosplenomegalia, que es perfecto, con una linfadenopatía generalizada. ¿Qué es eso? En los exteriores simpáticos es una... Aumento de volumen de los ganglios linfáticos. Perfecto. En la radiografía del tórax mostró cardiomegalia global. ¿Qué es cardiomegalia? Perfecto, de las cámaras cardíacas, ¿no es cierto? E infiltrados alveolo intersticial. ¿Qué significa eso? No, esto al infiltrados hace más que nada referencia a las imágenes radiológicas. O sea, a nivel pulmonar, prácticamente, chicos, no hay una imagen, a nivel pulmonar se pueden ver justamente parte del tejido pulmonar comprometido, tanto como les dije, parénquima y en este caso también el espacio intersticial. Dice, el ecocardiograma reportó derrame pericárdico. ¿Qué es derrame pericárdico? ¿En dónde? En el pericardio. ¿Qué es el pericardio? La capa que cubre justamente el corazón. Entonces, ¿qué creen que sería un derrame pericárdico? ¿Qué se imaginan? Acuérdense que tenemos nosotros el corazón y una capa que cubre justamente el corazón que se llama pericardio. Justamente ese pericardio tiene 2 capas, el pericardio visceral y el parietal, ¿no es cierto? Y entre capa y capa existe, ¿cómo se llama? Líquido que se llama líquido pericárdico. ¿Cuál es el volumen de ese líquido pericárdico? ¿Ah? Un poquito más.
más o menos va a 50 mililitros. Cuando hay un derrame pericárdico, este líquido puede aumentar muchísimo de volumen. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes, chicos, que ocurre si hay mucho volumen a nivel del pericardio? ¿Qué podría ser? Si hay mucho líquido en esa estructura que envuelve el corazón, ¿qué creen que pasará con el corazón? Puede hacer justamente una compresión de la cámara cardíaca. Y si comprimes el corazón, ¿qué pasará? No puede funcionar como bomba. La sangre no se inyecta de manera correcta y puede morirte. Entonces ese es el problema de un derrame pericárdico, ¿ya? Que justamente puede llevar a un tamponamiento cardíaco. Se hospitalizó en UCI, ¿sí? Se inició manejo con furosemida. ¿Qué es la furosemida? Bueno, ustedes no saben. Chicos, la furosemida, no sé si lo han visto en Morfo 3, es un medicamento que bloquea al receptor NKCC2. ¿Dónde está ese receptor? En el asa de género. ¿Ascendente o descendente? En el ascendente. ¿Y qué hace el NKCC2? Reabsorbe qué iones. ¿N de qué creen que sea? Sodio, ¿no? Potasio y C. Cloro. Si tiene dos Cs, ¿cuántos cloros metes? Dos. ¿Y qué pasa si es que tú metes iones hacia un compartimento? Si metes sodio, si metes potasio, ¿van acompañados de qué? De agua. Si tú bloqueas ese receptor, ¿qué pasará con la reclusión de agua? Y justamente por eso es la furosemida. La furosemida, chicos, es un fármaco llamado diurético, que al bloquear ese receptor disminuye la reabsorción de agua y de esa manera el paciente comienza a orinar, ¿para qué? Para que ese edema mejore. Y dice metoprolol. ¿Qué es el metoprolol? Un beta bloqueador. ¿Para qué es el beta bloqueador? No, es beta block. Acuérdense, no tenemos receptores beta. Beta 1, ¿dónde están? A nivel del corazón. ¿Qué hacen los receptores beta a nivel cardíaco? Acelerarnos. Entonces, bloqueando esto, es precisamente porque el pacientito de repente tiene riesgo de desarrollar una arritmia. ¿Ya? Tuvo deterioro de su función hemodinámica y falleció. Un bebito de un año. Entonces, ya hemos justamente hablado rápidamente de todo lo que ocurre aquí. Entonces, ¿cuál es su tarea? En grupos de... Bueno, los grupos de investigación. Júntense entre los grupos de exposición, perdón. Tomen la fotito. Y las preguntas son las siguientes. Según Gideon, ¿qué parásito estaría causando esta sintomatología? ¿Cuáles serían los datos que se deberían colocar en el Gideon e indique el porcentaje? O sea, ¿qué porcentaje, según el Gideon, te dice que puede generar esa manifestación clínica? ¿Cuál sería el otro patógeno de los estudiados en clase que podría causar sintomatología similar al expuesto en el caso que indique su porcentaje? ¿Qué prueba de laboratorio utilizaría para confirmar su sospecha? ¿Qué otras pruebas auxiliares emplearían para evaluar el pronóstico del paciente? Mencione dos y complete la siguiente tabla. Mira, ya que están soplándote algo. Ya, entonces tienes tres opciones. Listo, chicos. Entonces tenemos 15 minutos. Son las 4:38. Hasta las 4.